Eskerrik asko. Muchas gracias. Or- Muchas gracias por esta invitación a hacer mi presentación en el Guggenheim Bilbao. Gracias por esta invitación para presentarnos en el Bilbao Guggenheim. I want to thank the Basque government. Quisiera dar las gracias a los gobiernos vasco y español por esta invitación a presentar aquí en este maravilloso Guggenheim de Bilbao. Es un lugar fantástico, ¿no? La nueva Comisión Europea está impulsando una unión de competencias para capacitar a los ciudadanos y a los trabajadores en este mundo cambiante. Para que Europa, España y el País Vasco, para que se beneficien el máximo de la unión de competencias, tenemos que poner prioridad, en primer lugar, a los empleos de calidad. En mi presentación quiero destacar la importancia de la unión de las competencias, especialmente en un contexto actual de guerras arancelarias, en un nuevo mundo globalizado. ¿Qué podemos hacer en este contexto? La Comisión Europea apuesta primero por las competencias. Y no será hasta el cuarto trimestre de 2025 que llegará la hoja de ruta de los empleos de calidad. La Comisión Europea ha pedido a los interlocutores sociales que lo examinen. Para lugares como el País Vasco, planes como la Unión de las Competencias son cruciales, forman parte esencial del futuro. He escuchado hablar de muchos planes esta mañana cuando ha hablado la ministra, pero la Unión de Competencias ayuda a los estudiantes, a las empresas. Yo creo que sí, pero tenemos que tener las prioridades en el orden correcto. En primer lugar, tenemos que invertir en la hoja de ruta de los empleos de calidad y luego en la unión de competencias. Voy a mostrar unos resultados de unos proyectos europeos. El proyecto Gini, el proyecto Bridges 5,0 y el otro proyecto en el que formo parte se llama el proyecto Seismic. Y voy a darles algunos resultados de la investigación holandesa que no son los mismos resultados del todo del País Vasco, pero eso lo único que muestra es que nosotros en los Países Bajos sí que podemos aprender de lo que está ocurriendo aquí. Me llamo Steven Dont, soy investigador senior en la empresa holandesa TNO. TNO es como Tecnalia aquí. Y también soy profesor en la KU de Leuven y actualmente soy el coordinador de los proyectos Puentes 5,0 o Bridges 5.0 y Seismic. La unión de competencias sí nos va a ayudar hasta cierto punto. ¿Cómo voy a estructurar esa presentación? Bueno, en primer lugar voy a empezar hablando de la unión de competencias. Voy a explicar qué es. Luego voy a centrarme en cómo este enfoque en las competencias puede ayudarnos y cuáles son los problemas de utilizar este enfoque. Y en tercer lugar, voy a explicar por qué creo yo que deberíamos centrarnos primero en la calidad en el empleo. Y terminaré sacando unas conclusiones. La unión de competencias solo ofrece un programa parcial a lo que necesitan las empresas y pues, los empleos. Si solo nos centramos en la unión de competencias, por supuesto, generará muchas competencias, pero son las competencias que necesitan las empresas en este momento. Eso es lo que voy a intentar investigar. ¿Qué es la unión de competencias en primer lugar? Tiene 5 componentes. Aquí lo pueden ver: capacitación para una vida y un empleo de calidad, mejor el reciclaje periódico de las competencias, ayuda a la libre circulación de los trabajadores, atracción, desarrollo y retención del talento.
que tiene que ver con la migración, por supuesto, y luego una nueva forma de gobernanza que será pionera. El actual presupuesto de la Unión Europea para esta unión de competencias es de 150.000 millones de euros. Y sé que hay muchas personas en esta sala que estarán preparando propuestas para participar en este programa y en otros. La unión de competencias no es nada nuevo, de hecho, para la Comisión Europea, pero sí que ha subido quizá en el orden de prioridades. Pueden leer en esta hoja que se centra mucho en las nuevas competencias digitales, un compromiso también con la formación. Sabemos que el CEDEFOP ha constatado que los empresarios no invierten suficiente en la formación. Eso es algo que se ha mencionado que es también importante en el País Vasco. Las empresas tienen que invertir más en la recapacitación y el aumento de las competencias. También queremos garantizar que el trabajador europeo puede trabajar en cualquier lugar de Europa, pero también aquí localmente. Y la última cuestión, que es sustantiva, pero tiene un enfoque un poco equivocado, en un mundo en el que necesitamos migrantes, lo que no podemos es hacer una especie de cherry picking, solo seleccionar los que nos gusta. En ese sentido, el enfoque del gobierno español es mucho mejor, en el que acoge a todos los migrantes que vienen para formarles. Espero que la Unión Europea haga algo parecido. Lo llamativo de la unión de competencias es que debería haberse puesto en marcha al mismo tiempo que la hoja de ruta sobre empleos de calidad. No sé qué ocurrió, pero la hoja de ruta sobre empleos de calidad se ha pospuesto hacia final de este año y se ha pedido a los interlocutores sociales, mientras tanto, que lo examine en mayor profundidad. Pero para mí eso no es únicamente la responsabilidad de los interlocutores sociales, tiene un papel importante también los gobiernos regionales y nacionales y la Comisión Europea. Todos deberían sentarse alrededor de la mesa para hablar sobre la hoja de ruta para empleos de calidad. ¿Por qué lo digo? Y de hecho por eso tengo duda en algunos programas. Nos tenemos que preguntar si centrarnos primero en las competencias ayuda a la innovación y la productividad en las empresas. Vamos a mirar un poco más en profundidad esa cuestión utilizando los resultados de los Países Bajos. Aquí pueden ver una escala que va de 0 a 140. 100 quiere decir que entre 2013 y 2033, de alcanzar el 100%, nada cambiaría. Y aquí pueden ver a la izquierda el número de las personas que trabajan en puestos técnicos y a la derecha el número de personas que llega al sistema educativo, a la formación profesional, a educación secundaria y a la educación más académica. Y pueden ver que los técnicos en el mercado laboral ha aumentado el doble que el aumento en la población laboral en los Países Bajos. En el 2010, el gobierno holandés decidió que era importante no tener únicamente una economía del conocimiento, sino también que deberíamos invertir en empleos técnicos y en competencias técnicas en el lugar de trabajo. Así que el gobierno holandés se propuso aumentar la inversión en el sistema de formación profesional. Ahora, si miramos el número de técnicos, cómo ha aumentado entre 2013 y 2023, su número ha incrementado de forma importante. Es decir, el centrarnos en STEM, la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sí que nos ha producido un mayor número de técnicos, pero si miramos el número de técnicos en el sector
en los sectores técnicos, eso ha aumentado al igual que la población laboral general en los Países Bajos. Es decir, que no tiene un impacto este esfuerzo en el sector técnico, pero sí, porque si miramos dónde ha ocurrido este crecimiento, ha sido en las profesiones de técnicas e informáticas. Los TIC, como los llaman. Si miramos el mundo de la enseñanza, sí que hay un aumento en el número de estudiantes en ramas académicas técnicas, pero no tanto en el mundo de la formación profesional y en la educación secundaria. Así que posiblemente vaya a haber más problemas en el futuro. En conclusión, todas las inversiones en STEM en los Países Bajos, porque aquí en el País Vasco la situación es diferente, todas las inversiones en STEM en los Países Bajos han subvencionado principalmente el crecimiento de los especialistas en los TICs. Esto es algo que quizá tenemos que aprender de la situación aquí en el País Vasco para mejorar en todo eso. Vamos a ver, el panorama general parece indicar otras cosas. ¿Y cuál es el principal resultado que a mí me preocupa? Volviendo de nuevo a la productividad y la innovación. La cuestión es que en los Países Bajos, incluso con este crecimiento en el número de trabajadores técnicos en el mercado laboral, eso no se refleja en un aumento de la productividad. De hecho, se ha descendido con los años a pesar de tanta inversión. Y es una preocupación, ya que no somos tan productivos ni tan innovadores como queremos ser. Un problema son los desajustes entre las competencias. El 15% de los trabajadores con estudios carecen de las competencias necesarias en el trabajo. Allí tenemos que centrarnos en el futuro. Y es llamativo a nivel profesional, donde hay una falta de mano de obra, hay problemas para las empresas a encontrar trabajadores. Y allí es un enorme problema. Voy a centrarme más ahora en la escasez de mano de obra. Hay un aumento en el número de personas técnicas en el mercado laboral, pero algo extraño ocurre en los Países Bajos y no sé si es igual aquí. Pero en los Países Bajos únicamente el 30% de los que tienen una formación técnica luego pasan a un empleo técnico. Solo el 30% y el 34% de los estudiantes con formación técnica van a empleos no técnicos. Es decir, que invertimos en esas competencias técnicas, pero no son utilizadas en el lugar correcto. ¿Por qué es así? ¿Por qué hay esa pérdida? Y una de las explicaciones viene en el siguiente gráfico. El Instituto Sindical Europeo, el ISE, ha investigado dónde hay mayor carencia de mano de obra. Y aquí tenemos una línea que viene a decir el número de vacantes, la tasa de vacantes de empleo. Y los mayores vacantes son en sectores donde hay menores salarios. Es decir, personas que ganan un 60% por debajo del salario medio es elevada. Es decir, que no falta personal en los empleos donde los salarios son más altos, sino donde son más bajos. En los Países Bajos, si queremos atraer personal técnico, tenemos que mejorar la calidad en el empleo. Esa es la primera declaración que quiero dejar bien clara. Es decir, que los puestos de trabajo técnicos no son atractivos a los alumnos que han estudiado una carrera técnica y son de baja calidad.
En una situación de escasez de mano de obra, y si la Unión de Competencias dice que los trabajadores tienen que ser más móviles, hay pues algunos razonamientos un poco extraños. Hay una idea en los Países Bajos que viene a decir, bueno, si es así, si nos falta trabajadores cualificados, lo que podríamos hacer es cerrar, por ejemplo, pues algunas plantas de producción técnicas importantes en los Países Bajos, ya que pues consumen mucha energía y tienen un efecto negativo en el medio ambiente. Y si quitamos estos puestos de trabajo, estos trabajadores estarán disponibles para otros empleos. Y de ellos se habla en Tata Steel. Tata Steel es una planta muy grande en la costa holandesa. Es una planta siderúrgica que consume mucha energía. Sin embargo, ese enfoque de tierra quemada es algo que yo no recomiendo para nada. Nosotros hemos explorado, gracias a la inteligencia artificial, cuáles son las competencias que tienen los trabajadores de Tata Steel en este momento y cuáles son las competencias necesarias en el mercado laboral. Y si estas personas con estas competencias pasaran a estos otros empleos, si perderían oportunidades, si perderían salario. Y en el gráfico, los puntos en verde parece un buen cambio, pero eso es en los puestos de ingenieros, de directivos, pero lo que aparece en naranja o rojo muestra un difícil encaje entre las competencias que tiene el personal de Tata Steel y los que se necesitan en otros sectores. Es decir, de cerrar Tata hoy, los especialistas técnicos posiblemente pasarían al paro, porque no podrían encontrar un empleo acorde con sus competencias. Creo que estarían de acuerdo conmigo. Es que sería una decisión completamente errónea cerrar Tata Steel. Necesitamos esas empresas técnicas, sobre todo en el contexto actual de la competitividad a nivel internacional. Yo me centro en el hecho de que necesitamos empleos de calidad. Así que hay que centrarse en las prácticas de la empresa. ¿Eso sería una buena estrategia? Me pregunto. Hay una política europea que ya existe en ese sentido. Se llama Industria 5.0. El proyecto Bridges 5.0 es parte de esa política Industria 5.0 y se centra en unos puestos de trabajo centrados en el ser humano, trabajos de calidad, resiliencia y sostenibilidad. Las empresas como, por ejemplo, Tata Steel, tienen que pensar qué efecto tienen en el medio ambiente, porque el medio ambiente solo existe una vez, no hay un plan B, como se suele decir. Tenemos que invertir en tener un mejor medio ambiente. La Comisión Europea ha dicho, bueno, la industria 5.0 es una mejor alternativa que simplemente centrarse en la tecnología, que eso fue industria 4.0. Y la Comisión dice que no es una revolución, sino un futuro alternativo para lo que está ocurriendo en el empleo. Y el tema de centrarse en el ser humano es un tema que realmente acapará mucha atención en ese programa Industria 5.0. Es bastante extraño que la Comisión Europea se centra en la necesidad de que los trabajos deberían centrarse en el ser humano, porque normalmente la Comisión se centra en las normas, lo que podemos y lo que no podemos hacer, lo que deberíamos y lo que no deberíamos hacer, pero ahora la Comisión nos está diciendo que deberíamos tener empleos de calidad en las empresas y esos empleos de calidad deberían centrarse en lo humano. Eso es un nuevo enfoque de la Comisión Europea y es un cambio de paradigma, es un cambio en la actitud que nos viene de Bruselas y tenemos que prestar atención a ello. Es bueno decir que necesitamos invertir en el ser humano, pero ¿realmente funciona eso?
Vemos que las empresas mejoran si invertimos ahí. Voy a ofrecerles 2 citas. La primera es de un estudio de la Comisión Europea, un estudio relacionado con la responsabilidad social corporativa y la directiva sobre ello. Y viene a decir que si las empresas invierten en la sostenibilidad, sus resultados financieros demuestran una correlación positiva. Y no únicamente en cuestiones de sostenibilidad, sino en los intereses de las partes interesadas, lo cual muestra que la responsabilidad social es clave para esta mejora. Y la segunda cita es de un estudio más reciente, del 2023, que viene a decir que si las empresas invierten en la dimensión social y lo hacen en los sectores más competitivos, les dará una ventaja competitiva sobre sus rivales y eso les llevará también a mayor rentabilidad. Así que es aconsejable invertir en los seres humanos. El primer estudio, la primera cita viene de un meta estudio de 200 investigaciones. Pero todos los datos muestran que si las empresas se centran en lo que está ocurriendo en el lugar de trabajo, si se centran en los empleos de calidad, eso mejora su situación financiera. Entonces, ¿por qué no hacerlo? A lot of people here will say, well, Muchas personas me dirán, Steven, estamos en un contexto de globalización, mira lo que está pasando con Estados Unidos, estamos en una situación en la que la tecnología está mejorando mucho, está destruyendo puestos de trabajo y tenemos la presión de la migración. Sí, por supuesto, podemos ver que a lo largo del tiempo, y lo hemos visto en el proyecto Gini, que las 3 tendencias van creciendo. Sí, esto nos impacta y nos fuerza a cambiar y adaptar. Y tal y como ha dicho la consejera, necesitamos una mejor formación profesional para adaptarnos a esta situación. Pero esto nos lleva a peores lugares de trabajo, nos afecta de forma negativa. Lo hemos intentado estudiar de forma más profunda y hemos visto cómo afectaba a la calidad. Aquí tenemos el grado de transformación, como Malta y otros países que están más afectados por la globalización, la tecnología y la migración. ¿Y esto nos lleva a mayores desigualdades cuanto más arriba estés? Vemos que hay mayores desigualdades, pero vemos que la línea realmente poco a poco va creciendo, hay una mínima correlación y si lo miramos con mayor profundidad no hay impacto en la desigualdad en este tipo de tendencias. Por lo tanto, no deberíamos resistirnos a estas tendencias, sino utilizarlas para ser más fuertes. Porque lo importante no es la tecnología, la globalización o la migración, sino las desigualdades en educación y realmente deberíamos plantearnos esto y cómo afrontarlo. Cuando pensamos en la falta de productividad y las carencias, quizás no debamos enfocar en otras cosas. En el proyecto Bridges, que desarrollamos junto con Tecnica y la Universidad de Mondragón y las empresas en Mondragón, hemos estado viendo distintos procedimientos y formas de entender lo que necesitan estas empresas para pasar a la industria 5.0. Como digo, esto tiene que ver con centrarse en el humano, la sostenibilidad, y esto es algo que hay que dar apoyo a las empresas para poder conseguirlo. Pero ¿qué tipo de competencias se necesitan para lograrlo? Esto es algo muy complicado. Y hemos utilizado la inteligencia artificial para realizar este tipo de análisis. Y hemos comparado a 4 países teniendo en cuenta las vacantes de las empresas y el tipo de competencias que se incluyen en estas vacantes. Si dividimos en estas vacantes en tipo de puestos de trabajo Industria 5.0 o no. Así que lo que voy a mostrar es cómo ha sido la situación en Países Bajos. Vemos cuáles son las demandas de las empresas y
se requieren más competencias verdes, digitales y también más competencias de gestión. Así que, como ha dicho la consejera, nos centramos en gestión, emprendimiento, pensamiento crítico, algo que demandan las empresas. Si queremos hablar de la productividad y lo que está ocurriendo, tenemos que centrarnos en esas competencias que son demandadas por las empresas. Esto es lo que demanda el mercado laboral, y lo que no se muestra aquí es que si lo comparamos con Francia, Reino Unido y Austria, estos perfiles son distintos. Por lo tanto, hay que realizar un análisis local para entender qué es lo que se necesita. No puedes tener una única fórmula que funcione para todos los países de Europa. En estos momentos de reto, Europa, España y el País Vasco necesitan construir una ventaja competitiva centrándose en los conjuntos de competencias de la industria 5.0. Y nos enfrentamos a un entorno internacional que supone un gran reto. Creo que todos estamos viendo la televisión y preguntándonos cuándo va a llegar la siguiente sorpresa o cuál va a ser la sorpresa que nos llegue mañana. Tenemos un país que ha empezado con la mayor desinversión de la historia. Estados Unidos está criticando a las universidades por sus diplomas, está dejando de invertir en sus sistemas de tecnologías de la información. Así que está creando un entorno en el que el desarrollo de nuevas ideas e innovación está siendo atacado. Yo no lo puedo entender y creo que ninguno de los que estamos en esta sala podemos entender por qué esto sería una política con sentido. Así que la administración de Estados Unidos se está centrando en la mano de obra, mientras que nosotros decimos no tenemos que diferenciar. Simplemente necesitamos trabajadores y gestores que forman un único grupo. En segundo lugar, los Estados Unidos han decidido pasar a las tecnologías con carbono cuando sabemos que el futuro realmente es verde. Tenemos la oportunidad de crear una ventaja competitiva, en este caso con estas competencias verdes que necesitamos para el futuro. Europa ha decidido que la diversidad no es tan importante. Ya solo es que en Estados Unidos, si eres blanco y hablas inglés, esto es suficiente. Pero en Europa, y hemos oído a la consejera, nos centramos en la diversidad y la diversidad también nos da ventajas. Tenemos que seguir aprovechando estas ventajas. En Estados Unidos tenemos 7 grandes empresas liderando el debate. Nosotros decimos que hay que trabajar a nivel social, que es crucial para la hoja de ruta de empleos de calidad, y también es importante el partenariado entre el gobierno y las distintas empresas. Llevo viniendo aquí al País Vasco creo que ya más de 15 años. Y una de las cosas que he aprendido es que el gobierno vasco y el pueblo vasco y y las personas que son centrales realmente insisten en empleo de calidad y dan importancia a este empleo de calidad y a las personas. Tenéis empresas increíbles de ingeniería, de transporte como CAF e Irizar. También tenéis un sector turístico que es muy importante, así como la gastronomía, que es de las mejores. Así que voy a acabar mi presentación con una pequeña anécdota. Cuando estaba preparando mi propuesta europea de Bridges 5.0, estaba hablando con la OCDE sobre qué regiones debía incluir y qué tipo de experimentos europeos debía incluir en el proyecto para tener una propuesta
y unánimemente su consejo fue: si no tenéis a Técnica, si no tenéis al País Vasco en esta propuesta, entonces no vais a llegar a ninguna parte. Así que creemos en el País Vasco y quiero daros las gracias por darme la oportunidad de hablar hoy. Como he dicho, la unión de competencias es importante para el futuro, pero la hoja de ruta de empleo de calidad debería ir primero, y espero que como Gobierno vasco y como participantes y también Técnica también esté alineado con esto. Muchísimas gracias.